La arqueología en Israel no cesa de avanzar y de desarrollar nuevos proyectos. El yacimiento arqueológico de Tel Lakish, al sureste de Jerusalén, es un ejemplo de ello. Un equipo de investigadores trabaja en este enclave para poder comprender la expansión del Reino de Judá. Néstor Petruk es supervisor de plaza y epigrafista, y el cual tenemos la oportunidad de poder contar hoy en Radio Sefarad, para que nos pueda explicar sobre este proyecto y sus avances. Buenas tardes, Néstor. Muy buenas tardes, un gusto estar con vosotros. Gracias por recibirnos. Bueno, cuando hablamos de este yacimiento arqueológico de Tel Lakish y mencionamos también el Reino de Judá, se nos hacen las orejas así como grandes. Pero ¿nos podrías decir tú la importancia de este enclave? Excavar en Tel Lakish, la ciudad de Lakish en el pasado para la historia de Israel realmente fue muy importante. Es un punto clave, especialmente geoestratégico, fue un punto clave para el reino de Israel. Pero la historia de Lakish como ciudad o como sitio arqueológico empieza muchísimo antes. Tenemos evidencias muy antiguas, ¿no? La ciudad fue muy grande y muy importante en el tiempo de el bronce tardío. Estamos hablando del segundo milenio, ¿no? Antes de que Israel se asentara en Israel, ¿no? En la época de la Lakish cananea, ¿no? Tenemos evidencias de Lakish como ciudad vasalla egipcia en las cartas de Tel el Amarna, que son las cartas que se escribieron desde Israel y desde todo el Próximo Oriente Antiguo al faraón de Egipto, quien era quien más o menos mandaba en el mundo antiguo, y hay menciones de Lakish en esas cartas. Esas son de las cartas antiguas, de las más importantes porque nos revelan muchos datos de esta época del bronce tardío. Fue destruida en algún momento, alrededor un poco antes, a finales del segundo milenio, y a comienzos del primer milenio, hablamos del siglo IX, X, se reconstruye como ciudad israelita. Hablamos de punto de enclave porque fue una ciudad fortificada que estaba situada en la Shefela. Esto es, digamos, poder ubicarnos en Israel, en la subida a las montañas, a la cordillera central, y era un punto por donde se accedía a Jerusalén y al Reino del Norte. A lo largo de las historias de Israel, Lakish fue un punto clave en la defensa del Reino de Israel. Es más, Lakish siempre caía cuando venía algún invasor, ¿no? Sennacherib, tenemos los relieves de Lakish del palacio de Surbanipal en el British Museum, donde podemos ver para los asirios tomar Lakish y la importancia que tuvo, ¿no? Sí. Lakish, tuvo en la Biblia también aparece un montón de veces, y realmente como ciudad podríamos decir que fue la segunda ciudad más importante en el periodo del Reino de Israel. Estamos hablando siglo VIII al sexto, más o menos, esa época del primer siglo. Y Néstor, ¿cómo se encontró este yacimiento arqueológico? ¿Cómo se pudo situar? Bueno, el yacimiento es un tel, y entonces allí siempre hubieron o están a las vistas algún tipo de construcción antigua. Se conocía como Tel el Dubeir, que era un tel muy antiguo, y fue datado como Lakish por un personaje, hubieron varios, pero el personaje que se menciona como el gran hombre que fue identificando los sitios arqueológicos en Israel fue un americano, un tal William Albright. Se lo conoce como el padre de la arqueología bíblica, que se pasó un montón de tiempo identificando sitios
y él fue de los primeros que situó Lajish como este sitio arqueológico como Lajish, y ahora está comprobado de que efectivamente era Lajish. Sí, sí, la Lajish mencionada en la Biblia y en otros textos antiguos. Sí. ¿Y cuántos años lleváis las excavaciones? Bueno, la excavación, nuestra excavación es una excavación que está dirigida por dos universidades. Yo participo desde aquí como miembro como estudiante de la Universidad de Barcelona y como profesor aquí de la Facultad de Teología Adventista en Valencia, pero está dirigida o liderada por la Universidad Hebrea de Jerusalén y una universidad de Estados Unidos, Adventist University. Nosotros llevamos excavando desde el 2013, pero es un periodo de 5 años que hemos excavado y ahora vamos a parar para publicar, porque muchas veces es importante la excavación, pero también exponer los resultados, porque a veces se van acumulando los resultados y exponerlos a la comunidad académica y los resultados que hemos recibido o que hemos descubierto en la excavación es importante ponerlos a disposición del mundo académico. Entonces ahora estamos parando para publicar todo lo que hemos excavado en los últimos 5 años. Y durante estos 5 años, ¿qué es lo más relevante que se pueda decir de todo este trabajo? Bueno, se descubrieron o hemos encontrado varias cosas interesantes, ¿no? Decir personalmente que he excavado en varios sitios, he excavado en Israel, en Jordania. Excavar Lajish es un verdadero deleite, ¿no? Porque como te dije anteriormente, la importancia de la ciudad, eso se ve en el yacimiento arqueológico, ¿no? La cantidad de material, la cantidad de cerámica, de restos de cultura material de la época es precioso. Otra de las ventajas, cosas bonitas para los arqueólogos, no tanto para los antiguos habitantes de Lajish, es que Lajish, al ser esta puerta de entrada a la Judea, la Judea israelita, es que fue destruida la mayoría de las veces, ¿no? Y al tener una destrucción violenta, todo lo que es la cultura material de la época queda enterrada. El tel, lo que hacían en los teles era que después de una destrucción de la ciudad, digamos, aplanaban todo y construían encima. Entonces nosotros tenemos las diferentes capas de la historia de la ciudad muy bien atestiguada y podemos ver exactamente a qué periodo pertenece. Hemos encontrado desde alfabetos, yo soy epigrafista, entonces cada vez que encuentro letras es algo fabuloso para mí, ¿no? Hemos encontrado algunos alfabetos del tiempo de cananeo, muy tempranos. Hemos encontrado también un par de bulas muy bien conservadas con un par de nombres y unas imágenes muy chulas. Fue el momento de gloria, digamos, para un epigrafista, ¿no? La Lajish es muy importante para los epigrafistas porque allí se encontraron las cartas de Lajish, ¿no? Que fueron unas cartas que relataban los momentos justo antes de la caída de Lajish y de la caída del reino de Israel en los tiempos de Nabucodonosor. Entonces, cavar Lajish para un epigrafista es muy especial. No encontramos cartas ni nada tan espectacular como en el pasado se encontró allí, pero un par de inscripciones sí que se encontraron. Se estuvieron trabajando en una sección más antigua también de la ciudad, en cuestiones más arqueológicas, ¿no? De una puerta de la época cananea que se estaba trabajando, que se podría haber encontrado, también varios lugares
de almacenamiento, se encontró una zona que había sido muy fuertemente atacada por los asirios, y esto lo sabemos porque encontramos de estos proyectiles asirios que cayeron en toda la zona, ¿no? Es una zona, digamos, que fue bombardeada por los asirios, no bombardeada porque no eran bombas, sino que eran estas piedras, no sé, como Slingstone. Bueno, se fue descubriendo uno de los objetivos de la cuarta expedición a Lajish, fue establecer quizás un poco la cronología del sitio, y eso es lo que estamos ahora trabajando en las publicaciones. Y Néstor, en un futuro, cuando hayáis terminado, o a lo mejor cuando ya está más avanzado, todo, ¿se pretende musealizar este yacimiento para poderlo mostrar al público? ¿Cuál es el futuro de Tel Lachish? Bueno, Tel Lachish, en principio, todo lo que vamos descubriendo en este sentido, nosotros trabajamos con Aticot, con el Departamento de Antigüedades de Israel, y todo ya está disponible en los museos. En el Museo de Israel tenemos gran parte de todo lo que es la historia del sitio de Lachish, ¿no? Desde las primeras excavaciones de Starkey allá en los 40, ¿no? Los primeros grandes descubrimientos de las excavaciones británicas. Tenemos mucho de Lachish también en el Museo Británico, y nuestra excavación está disponible ya en el museo. Parte de los materiales, por ejemplo, se prestan a algunos museos, esto digo que se prestan porque pertenece al Departamento de Antigüedades de Israel, al gobierno de Israel, se prestan algunos museos, por ejemplo, de estas universidades americanas que patrocinan estas excavaciones, y entonces ellos lo tienen en sus museos como préstamo, no se los regalan ni mucho menos, pero están allí en algunos museos ya expuestos alrededor del mundo. Pero la ventaja que tenemos en Lachish es un parque nacional, así que uno puede ir en Israel a una horita de Jerusalén, tiene que saber más o menos cómo llegar, porque si no puede llegar a perderse por la zona, pero puede visitarlo tranquilamente. Se puede ver una rampa asiria que construyeron para invadir la ciudad, se puede ver gran parte de las construcciones, se puede ver parte de la muralla que hemos excavado, la muralla cananea, podríamos decir. Todo eso está allí. Parte fue nuevamente cubierto, porque había partes que quedaban un poco peligrosas. No podemos ir dejando pozos los arqueólogos, si no serían trampas, ¿no? para los visitantes, más siendo un parque nacional. Pero bueno, gran parte de lo que es la excavación del sitio está a la vista de todos, y para disfrutarlo previo viaje a la Shefla, ¿no? Y Néstor, como epigrafista, todas las inscripciones que has encontrado son traducibles o son tan antiguas que aún no se ha podido no sé cómo funciona esto. No, la antigua escritura y la antigua la lengua del antiguo Israel está totalmente descifrada, y el único problema que a veces tenemos es con el tema de que las inscripciones están muy rotas, o que casi no se pueden leer. Pero en este sentido nosotros encontramos un par de bulas. Las bulas son unos sellos que lo que hacían era cerrar la correspondencia de la época, ¿no? Son unas pequeñas, son como unos botoncitos de arcilla que estaban húmedos, y entonces se sellaban para que los papiros envueltos o enrollados con un hilo, la carta llegara sin ser abierta, ¿no? En estas bulas se puede leer claramente dos nombres
un nombre arriba y otro abajo, y en el medio hay una imagen de dos cervatillos, ¿no? Cervatillos comiendo, ¿no? Con esto de los cervatillos fue interesante porque, claro, yo soy epigrafista y no biólogo, ¿no? Y en un momento decía, bueno, son dos gacelas, ¿no? Dos gacelas, le decía. De repente un hombre en un congreso en Alemania viene enfadadísimo, dice, no son gacelas, son ciervos. Dice, vale, disculpa, yo no... es que de verdad para mí son todo lo mismo, ¿no? Pero cuestiones de que hay gente que estas cosas se las toma muy en serio, ¿no? Dice, no son gacelas. Bueno, yo las veía ahí, para mí eran unas gacelillas, pero no, resulta que lo tenían bien estudiado y que eran cervatillos, ¿no? Entonces ahora ya lo digo bien, estos cervatillos. Bueno, de los nombres, perdóname, me había dicho, ¿no? Los nombres, aparecen dos nombres. Bueno, la inscripción se lee Eliakim y Yehuzaraj, que son dos nombres de la persona que enviaba esta carta, el remitente, podríamos decir. El Eliakim significa, bueno, son dos nombres, pero tienen un significado. Los nombres hebreos tienen todo un significado. De paso, algún día quizás podríamos hablar de nombres hebreos, que también es un tema muy interesante. Sí. Pero Eliakim significa Dios establece o Dios se levanta, y Yehuzaraj significa Dios amanece. Realmente los dos nombres dan la idea de Dios levantándose, ¿no? De Dios levantándose. Estas bulas están datadas del nivel 3, en el siglo VIII. Estamos hablando de la destrucción de Sennacherib, de la destrucción atestiguada en el Museo Británico, en los relieves del Museo Británico, por situarnos un poco en la historia de Israel. Después encontramos otras bolas también con otros cervatillos, pero ya están más fragmentadas y no se lee nada en la inscripción. Tenemos que tener en cuenta que estas bolas son muy pequeñitas, tienen 1 centímetro, 1,5 centímetros, y es casi milagroso cuando la encontramos, ¿no? Esto se encuentran unas pequeñas jarritas donde sabemos que la gente coleccionaba estas bulas. Entonces, cuando alguien encuentra una jarrita, lo primero que hace es mirar dentro por si aparecen algunas bulas, y aparecieron. Nosotros también teníamos en grabaciones anteriores, en los 60, una grabación de Johanan Aharoni, que había encontrado 15 bulas en una jarrita muy parecida a la que encontramos nosotros. Entonces ya, bueno, no fueron un poquito menos de bulas, pero bueno, la verdad que son muy bonitas. Todavía creo que no están expuestas en el Museo de Israel. Es más, la estamos publicando ahora. Va a salir en la revista de la Asociación Americana de Estudios Orientales. Creo que en el próximo número ya saldrán nuestras bulas publicadas, y ya, bueno, toda la comunidad científica va a poder leer y ver. Hay varios compañeros que están muy interesados en poder ya catalogar y estudiar y mirar estas bulas. Es fantástico. Pues, como hemos dicho, la arqueología en Israel no deja de avanzar, de haber nuevos descubrimientos tan fascinantes como los que nos estás contando. Y bueno, Néstor, desde Radio Sefarat os felicitamos por este proyecto, por este trabajo, por esta labor, y te queremos dar las gracias por habernos atendido. No, de verdad, muchísimas gracias a vosotros, ¿no? Bueno, esto es un placer, porque realmente excavar cuesta mucho, ¿no? Sí. Y que haya gente que le interese. La historia de Israel interesa mucho, ¿no? Y realmente os agradezco por la llamada, por esta conversación que podemos tener, porque, bueno, realmente conocer este tipo de proyectos o dar publicidad a este proyecto es parte de nuestro trabajo también, ¿no? Así que muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un privilegio. Muchas gracias, Néstor. A vosotros. Buenas tardes. Adiós.